Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 281, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 13. El neoempirismo. 812. Carnap. Relaciones y experiencias. Al lado de Wittgenstein, la otra figura dominante del neopositivismo es la de Rudolf Carnap, nacido en Wuppertal, Alemania, el año 891, que enseñó en las universidades de Viena y de Praga, y desde 1936 en las de Chicago y Los Ángeles, Estados Unidos. A la época de su estancia en Austria y Alemania, pertenecen las siguientes obras: La construcción lógica del mundo, 1928, Pseudoproblemas de la filosofía, 1928, Compendio de logística, 1929, De Dios y del alma, 1930, La sintaxis lógica del lenguaje, 1934. Además de muchos otros artículos publicados en los primeros años de Erkenntnis, entre los que tuvo mucha importancia el publicado en 1932 con el título de La eliminación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. A la época de permanencia en Estados Unidos pertenecen los siguientes escritos fundamentales: Los fundamentos de la lógica y de la matemática, en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, 1939. Introducción a la semántica, 1942. La formalización de la lógica, 1943. Significado y necesidad, 1947. Fundamentos lógicos de la probabilidad, 1950. Aparte de muchos otros artículos, entre los que destaca el titulado Probabilidad y significado, 1936, que señala un cambio en la interpretación de la exigencia fundamental del neopositivismo. Si las obras de Wittgenstein constituyen la fuente principal de la inspiración para los filósofos del neoempirismo, las de Carnap dan a las tesis polémicas y constructivas de esta corriente la claridad y el desarrollo analítico que las ha hecho tan extensamente operantes en la filosofía contemporánea. Carnap siempre ha tenido presente y ha defendido constantemente una de las tesis fundamentales del Círculo de Viena: la ciencia es una sola, a pesar de la diversidad de los contenidos que forman los campos específicos de las distintas ciencias, y uno solo es también el lenguaje de la ciencia. La doctrina de Carnap, al igual que la de Wittgenstein, es sustancialmente una teoría del lenguaje, pero mientras Wittgenstein insiste en el atomismo del lenguaje que refleja, en sus proposiciones elementales, la irrelatividad y la causalidad de los hechos atómicos, Carnap insiste en el carácter sintáctico del lenguaje mismo, esto es, en las relaciones que conectan las proposiciones unas con otras. Coincide con Wittgenstein en admitir, al menos a determinado nivel o para un cierto tipo de lenguaje, una relación o especie de contacto con un dato inmediato. Pero este dato no es un hecho, sino un elemento de naturaleza psíquica. La primera obra de Carnap, La construcción lógica del mundo, tiene como objeto declarado formular el sistema de conceptos u objetos constitutivos de la ciencia, empleando por un lado la teoría de las relaciones propia de la logística de Russell y Whitehead, y por otro lado la reducción de la realidad a datos elementales propia de la filosofía de Avenarius, Mach y Dirichlet. En la obra de Carnap es evidente el influjo del neocriticismo, que había insistido en el carácter lógicamente constructivo del conocimiento humano, y había visto en la relación la categoría fundamental del mismo. Desde este punto de vista, la teoría del conocimiento es un análisis del modo de construirse lógicamente los objetos de la ciencia, partiendo de ciertos elementos originales que, precisamente en cuanto tales, no pueden ser considerados al mismo tiempo como construcciones lógicas. Según Carnap, estos elementos son las experiencias vividas, elementales, que él prefiere a las sensaciones de Mach, porque la psicología de la forma
Kollner, Wertheimer, ha mostrado que las sensaciones no son datos, sino abstracciones de los datos, por lo que no pueden alardear de prioridad noseológica. Sin embargo, Carnap afirma que las experiencias elementales son, como las sensaciones de Mach, neutras, en el sentido de que no son propiamente ni físicas ni psíquicas, y que dichas sensaciones se refieren al yo, no originalmente, sino solo en cuanto se habla de las experiencias vividas de los otros que se constituyen a través de las mías. Las experiencias elementales tienen entre sí relaciones fundamentales. Como relación fundamental, Carnap considera las del recuerdo de semejanza, sobre cuya base dos experiencias son reconocidas parcialmente semejantes por medio del cotejo entre una de ellas y el recuerdo de la otra. Utilizando las experiencias vividas elementales y la relación fundamental, en opinión de Carnap, se puede reconstruir todo el mundo psíquico y físico, independientemente de los conceptos de sustancia y de causa, de que se valía la metafísica tradicional. El mismo concepto de esencia lo emplea Carnap en el sentido de entender por esencia constitucional de un objeto la indicación del significado del signo del objeto mismo. Y como el signo no tiene significado, sino en una proposición, la esencia misma consiste en la indicación de los criterios de verdad de las proposiciones en las cuales puede recurrir el símbolo del objeto. Desde el punto de vista de la esencia entendida de esta manera, el yo es solamente la clase de las experiencias elementales. Carnap niega que la existencia del yo sea un dato originario y repite la crítica de Nietzsche al cogito cartesiano. Por otro lado, la realidad, en cuanto se distingue del sueño, de la alucinación, de la fantasía, está constituida por objetos que tienen las siguientes contraseñas. Primero, pertenecen a un sistema que obedece a leyes, es decir, al mundo psíquico o al mundo espiritual. Segundo, son intersubjetivos. Tercero, tienen un puesto en el orden del tiempo. Por consiguiente, la realidad de los objetos no consiste ni en el ser independiente de la conciencia que conoce, como dice el realismo, ni en el ser dependiente de la misma, como dice el idealismo, sino en pertenecer a un campo en el que dominan leyes objetivas e independientes de la voluntad de cada uno y que, por lo mismo, son interpretadas por la metafísica como expresiones de una sustancia, la materia, la energía o algo parecido. Como ya se ve, la reconstrucción de la estructura lógica del mundo pone, según Carnap, a la metafísica fuera de juego. Carnap insiste en la crítica a la metafísica, en un famoso artículo publicado en Erkenntnis del año 1931, la eliminación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Carnap afirmaba que el lenguaje consta de un vocabulario y de una sintaxis, es decir, de una lista de palabras que tienen un significado y de las reglas que presiden la formación de los enunciados y que indican cómo deben formarse con las diversas clases de palabras. Cuando no se tienen en cuenta estos dos hechos fundamentales, se producen dos especies de pseudoproposiciones. Las proposiciones en que figuran palabras de las que se admite por error que tengan un significado y las que se componen de palabras dotadas individualmente de sentido, pero colocadas juntas en contra de la sintaxis, y por tanto, formando frases carentes de sentido. Estas dos especies de pseudoproposiciones son las que se encuentran en la metafísica, pero no solo en la antigua, sino también en la más moderna. Carnap mostraba que, en la metafísica de Heidegger, la palabra nada era admitida como el nombre de un objeto y era tratada como tal, mientras que la nada no es el nombre de un objeto, sino simplemente la negación de una proposición posible, como cuando se dice fuera no hay nada, queriendo negar la proposición de que fuera hay algo. Carnap veía en la metafísica una expresión de la actitud de la persona respecto a la vida, o sea, algo parecido al arte, más la pretensión falaz de querer razonar. En el fondo, decía, los metafísicos son músicos sin talento musical. En una nota de 1957, añadida a la traducción inglesa del escrito, Carnap declaró que iba dirigido contra la metafísica en el sentido de Fichte, Schelling,
Hegel, Bergson, Heidegger, como pretensión de conocer la esencia de las cosas que trasciende la ciencia inductiva empíricamente fundada, no contra las tentativas de síntesis y de generalización de los resultados de las diversas ciencias. Pero esta limitación no aparece en sus primeros escritos, y el prólogo de la sintaxis lógica del lenguaje, de 1934, expresa perfectamente el objetivo auténtico que Carnap asignaba a la filosofía. La filosofía debe ser sustituida por la lógica de la ciencia, es decir, por el análisis lógico de los conceptos y de las proposiciones de las ciencias, dado que la lógica de la ciencia no es más que la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia.